Bienvenidos. Nuestro tema hoy es acerca de la oración. Sansón y la oración. Los relatos de la vida de Sansón podemos estudiarlos en el libro de Jueces, del capítulo 13 al 16. Aunque parezca raro, solo hay dos relatos bíblicos sobre la vida de oración de Sansón, y ambas son carnales y egoístas. La primera está en Jueces capítulo 15, verso 18, pues vemos acá que después de haber matado a 1000 filisteos con la quijada de un asno, la Biblia acá relata que Sansón, agotado y sediento, clamó al Señor su Dios diciendo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. He aquí una persona cuyas hazañas son tales que su nombre todavía es sinónimo de la fuerza sobrehumana. Aquí tenemos una persona de una fe singular que se ganó un lugar en el famoso capítulo de la fe de Hebreos, capítulo 11, verso 32. Pero entendemos que Sansón también era una persona cuya degradación personal le ocasionó vergüenza, ceguera, esclavitud. Podría ser que su falta de oración lo llevara a su caída. Sansón sabía rendirse al Espíritu de Dios. Él sabía cómo poner en práctica una fe poco común, pero no sabía cómo subyugar sus propias pasiones carnales. Y parece que falló en emplear los recursos de oración que tenía disponibles. Y al final, Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. Eso podemos ver en Jueces, capítulo 16, verso 20. ¿Cuánto nos cuesta orar? Jesús conocía la debilidad de la naturaleza humana al decir a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es para tener cuidado, ¿verdad? Luego, las palabras finales de Sansón fueron dirigidas otra vez a Dios. Había fallado miserablemente, pero todavía sabía cuál era la fuente de su fuerza. En Jueces capítulo 16, verso 28 al 30, Sansón ora así: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y todo se vino para abajo. El castigo de Dios había sido amargo, pero al final se manifestó el apacible fruto de justicia. La terrible ceguera, la esclavitud y la humillación de la prisión en Gaza había obligado al poderoso juez de Israel a arrepentirse y a renovar su relación con Dios, para quien él había sido apartado desde el vientre de su madre. Sansón una vez más estaba en un lugar de servicio. Ahora podía orar eficazmente y traer derrota a los enemigos de Dios, más allá de todo lo que había logrado en su vida. Realmente, la oración es la clave para la renovación y la restauración. Pero, al final,
Sansón tuvo que morir para poder vencer a los filisteos. Qué trágico, ¿verdad? No toda oración y adoración honra a Dios, ni tampoco toda oración y adoración recibe el fin que se pide. Sin una vida sincera y que honra a Dios, la oración es una mofa. Salmo 66, verso 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La oración de un corazón impuro que presume saber más que Dios es pecado del que debemos arrepentirnos. Solo así podemos aprender una lección para nuestra propia humanidad defectuosa. Es obvio que hay que ponerse a cuentas con Dios. Isaías capítulo 1, verso 18 dice: venid, luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes hasta dónde Él nos soportará? Dios es un Dios lleno de tierna misericordia y gran paciencia. Y hay un punto hasta que el juicio Él podría detenerlo. Dios es también un Dios cuyos ojos buscan la verdad. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida son eficaces para saber si realmente amamos a Dios o no, si somos sinceros o no. Dios está escudriñando nuestros corazones ahora mismo. Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versos 17 al 19, nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro considera las pruebas como permitidas por Dios para purificar a los creyentes que padecen. Y como presagio de la condenación terrible del incrédulo, se aconseja a los que padecen poner en manos del Hacedor su caso, tal como lo hizo el Señor Jesús. Hacerlo es demostrar la paz de ese amor que Dios pone en el corazón y que excluye el miedo. Si no, ¿cómo podríamos ser la sal de la tierra? Dios busca a aquellos intercesores para quienes la depravación, tanto en la iglesia como en su nación, es gravosa. Sin gente con carga como esta, las nubes de la iniquidad y los poderes del mal no podrán ser disipados aún. Cuando el Señor ordena a que seamos la sal de la tierra, quiere decirnos que estemos destinados a frenar la corrupción en nuestro mundo. Pero si dejamos la sal dentro del salero, ¿de qué sirve? No se trata de estar religiosamente dentro de cuatro paredes de nuestras congregaciones, pues el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si no hay quien denuncie la corrupción que perversamente se viene introduciendo en nuestro mundo, diríamos que en vez de que la iglesia trastorne al mundo, el mundo ha estado trastornando a la iglesia. Aún así, hay iglesias que se ponen de pie,
para denunciar a aquellas decisiones nefastas de justicias trapientas, en el que no le tienen miedo ni a la ONU, ni a la OEA, ni al Papa Católico, ni a los pedófilos, ni a los LGBT, incluso sabiendo que estos buscan las mil maneras de acabar con aquellos cristianos que siguen predicando la verdad en amor, no el amor humano, sino la verdad en amor. Cristianos que son ortodoxamente radicales, que son bíblicos. Debemos avanzar correctamente como iglesia. El apóstol Pedro nos anima a correr, a apresurarnos, a hacer el trabajo que nos corresponde, porque el día terrible no se retarda. Puede leer usted esto en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 10 al 15. Todo el capítulo 3 si gusta. Trágicamente, la paciencia y el tiempo se acaban cuando las personas finalmente se niegan a responder el amor de Dios, el amor que Dios les extiende. Entonces, es ahí cuando la intercesión debe cesar y comenzar el juicio. Hubo un momento cuando ni Noé, Génesis capítulo 6, verso 3, ni Abraham, Génesis capítulo 18, verso 16 al 33, ninguno de ellos no pudo más interceder por su gente en sus días. Durante la vida de Noé, el pecado alcanzó su límite. Las barreras morales se quebraron. Génesis 6:5. La violencia llenó la tierra. En esa época antediluviana se practicó el asesinato premeditado, sin escrúpulos. Vea Génesis capítulo 6, verso 5, verso 10 hasta el 13. La maldad de los hombres era muchísima en la tierra. Al volver la espalda el hombre a Dios, o por fama, o placer, o poder, se abrieron las puertas a una avalancha de pecados sin límites. La mente del hombre estaba pervertida. Génesis capítulo 6, verso 5 dice que todo designio del pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. A veces, el pecado en la humanidad alcanza tales proporciones inhumanas que un poder maligno más grande toma control. No estamos hablando de la posesión demoníaca en que una persona pierde el dominio de su conducta. A lo que estamos refiriéndonos es al tipo de influencia demoníaca que hace a una persona cometer las más horribles obras de maldad sin sentir ningún remordimiento, sino más bien complaciéndose en ellas. Dios puso un límite en la vida del ser humano, de acuerdo a Génesis capítulo 6, verso 3, y Noé exhortó a aquellos a cambiar de actitud, porque Dios le dijo que se le acababa el tiempo. Puede verse y confirmar también esto en segunda de Pedro capítulo 2, verso 5. Pero nadie se inmutó a aquella denuncia. Ningún hombre quiso convertir su corazón al Señor y perecieron con el juicio del diluvio. Al salir del arca, fueron dados a Noé después del diluvio por el Señor el llenar la tierra otra vez y el guardarse de matar. Usted puede confirmar esto en Génesis capítulo 9, verso 6. Allí, el Señor instituyó la pena de muerte para el asesino.
No había otra manera más eficaz para poder frenar los crímenes que la humanidad sigue cometiendo. ¿Cómo se parece nuestra época a la de Noé? En que los crímenes de asesinatos en masa son semejantes. Aceptemos que millones de bebés están siendo destruidos en el vientre de sus madres y que hoy a este lugar, al vientre de la madre, se le considera el lugar más peligroso para la estadía de un pequeño ser indefenso que en vano viene. La gente está sedienta de seguir derramando sangre. Solo vea cómo se aconseja a las personas a practicarse la eutanasia también, es decir, quitarse la vida. La ley de eutanasia del año 2016 en Canadá solo prohibía la muerte asistida en el caso de personas con enfermedades mentales. Sin embargo, la administración Trudeau propuso que los canadienses con condiciones de deterioro cognitivo deberían tener derecho a recibir asistencias para morir, imagínense. Es decir, que las personas pobres que no pueden mejorar sus condiciones de vida han estado aplicando al programa de la asistencia médica para morir, en vez de realizar obras de bien para que los pobres también puedan ser beneficiados con lo que otros tienen. Compartir con otros lo que uno tiene es bueno, ¿verdad? Y eso no entienden. O sea, que el vacío en el corazón de esa gente se relaciona con una sensación de no tener nada dentro, de sentirse solo o de que algo falta en su vida, pero que no sabe lo que es y por qué es eso así. Es el pecado. A estos pobres se los prepara con lindas palabras, bañadas de veneno mortal, y con músicas animadoras para ser asistidos a perecer. ¿Y qué podemos decir de Abraham cuando pide a Dios, pensando que quizás había en medio de Sodoma y Gomorra algunas personas buenas? Aparte de Lot, que no pertenecía a esos pueblos, no había nadie. Génesis 19, verso 4, relata que desde el más jovencito hasta el más viejo estaba pervertido. Abraham no pudo interceder más por esa gente lujuriosa y degenerada. ¿Cómo se asemeja nuestra época con Sodoma y Gomorra? En que a los niños se les está dirigiendo a corromperse desde muy temprano, a ir contra su propia naturaleza. Las lesbianas, los gays, los bisexuales y los trans están casi tras cada puerta, como en Sodoma y Gomorra, en nuestro mundo ahora. Oh, qué terrible es eso. Cuando Dios tiene marcado un juicio, no hay nada más que el hombre pueda hacer. En el Antiguo Testamento, Dios le aconsejó a Jeremías no pedir nada por el pueblo de Judá, pues le dijo: tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Eso está en Jeremías capítulo 7, verso 16. Cuando los pecados colman su paciencia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la epístola a los Hebreos capítulo 10, verso 31.
El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versos 16 al 18, nos dice que a veces la oración es limitada no solo por la voluntad de Dios, sino por las acciones de otros. Si la voluntad humana resiste a Dios en forma deliberada y obstinada y persiste en lo mismo y en lo mismo, se queda privada de ayuda. Ante una voluntad rebelde, incluso la oración de fe de acuerdo con la voluntad de Dios que se ofrece será en vano. Arrepentirse es necesario. Es bueno acercarse a Dios reconociendo nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su guía. El pecado merece la ira de Dios, pero si venimos voluntariamente a someternos a su corrección, su enseñanza, preparación e instrucción, podemos esperar justicia que envuelve la ternura y la moderación, como dijo Abraham. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Vea Génesis capítulo 18, verso 25. ¿Desea usted orar por la salvación de las personas? A través de la historia de la Iglesia, por la intensidad de sus oraciones, pudieron llegar hasta el mismo corazón de Dios y a veces sufrieron el reproche o el mal entendimiento como resultado. No obstante, se encontraron tan cerca de Dios que sería imposible explicarlo. En la historia de la Iglesia se relata el crecimiento y el nuevo nacer de una entrega después de periodos especiales de avivamiento. La transformación moral y social han acompañado a los avivamientos mayores en tiempos bíblicos como también los nuestros. En su definición más estricta, avivamiento denota una restauración del fervor y vitalidad después de un tiempo de declive. Es la voluntad de Dios que su pueblo lo ame con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Cualquier desvío exigirá a gritos un avivamiento, ¿verdad? Lloraremos mucho, pero primero, si oramos pidiendo un avivamiento en nosotros, nos conducirá a la salvación de los pecadores. Esto es orar según la voluntad de Dios. ¿Será que existe una carga en los corazones de los hombres que no los dejará descansar, sino que los hará agonizar en oración? De no ser así, la noche no declinará y todavía habrá una oscuridad profunda a nuestro alrededor. Quiera Dios que no haya tal cosa como la tibieza en nuestros corazones, en nuestras vidas. La razón de su silencio puede ser sencillamente que el corazón de uno no está entregado a Él. Pero cuando la oración se hace persistente e intensa, Dios responde al clamor que Él ha ordenado para traer avivamiento que Él quiere enviar. Escuchar a Dios está directamente relacionado con estar dispuesto a obedecer a Dios. Qué afortunados son los seguidores de un líder que ora. ¿No le parece? La oración nos abre el corazón y la mente no solo hacia nuestras propias necesidades, sino por las del mundo también. Prepara el terreno del alma para la semilla de la palabra, que ocasionará una cosecha asombrosa. Hoy el mundo está desesperado, está hambriento de saber la verdad. Echemos el lienzo al mar y pesquemos, porque aún hay esperanza. Jesús está esperando con los brazos extendidos a todo aquel que entiende que ha ofendido a Dios con su pecado. ¿Y nosotros qué debemos hacer? De acuerdo a Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, debido a que hemos resucitado con Cristo,
Debemos de actuar de la misma manera que Jesús hizo cuando resucitó. Vea, después de su resurrección, Jesús dejó la tumba. Nosotros debíamos hacer lo mismo. Ya no somos lo que éramos. Después de su resurrección, Jesús pasó su tiempo restante con sus discípulos. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, vivir nuestras vidas para servir. Después de su resurrección, Jesús vivió con un poder sobrenatural, con la habilidad de hacer cosas imposibles. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, con el poder y la facultad del Espíritu Santo. Después de su resurrección, Jesús anhelaba el cielo, sabiendo que pronto ascendería allá. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, reconociendo que nuestra ciudadanía está en el cielo. El tiempo se acaba. Busquemos a los perdidos. ¿Le parece? Bendiciones.